¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Pues bueno, ya estará con nosotros Alfonso Beremeina, periodista responsable del área de tribunales en La Sexta. Y bueno, seguramente lo veréis mucho en Al Rojo Vivo, que siempre está por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Hablaremos sobre el tema, el caso Negreira, las repercusiones que puede haber, cómo está el juicio sobre este tema y nada, que nos explique un poco cómo funciona esto. Así que, Manu, ¿qué? Bueno, deciros una cosa, que hemos tenido que adelantar la entrevista porque luego más tarde Alfonso estará en el chiringuito, así que nada, luego si queréis continuar viéndole, pues ya sabéis, a mirar el chiringuito. Y bueno, pues si quieres le paso en 2 minutos el enlace, ¿no, Manu? Sí, cuando el invitado pueda, ¿no? Vale. Yo muchas ganas ya de escucharle, a ver qué nos cuenta, bueno, sobre las palabras de Jean Laporta, ¿no? O lo que no ha dicho, porque la verdad es que ha dicho poquito. Sí, bueno, eso quería preguntarte, ¿qué opinas, ¿no? Sobre la entrevista a Laporta? Porque yo me traga las 2 horas y salvo, bueno, que ha metido al Real Madrid de por medio, eh, me parece que no ha valido la pena, ¿no? Esta entrevista. Pienso que para eso que no hubiera hecho nada. O sea, creo que la rueda de prensa de hoy ha perjudicado incluso más al Barça. Sí, lo que es seguro es que no ha servido de nada, porque salir ahí y decir que tiene disco, que tiene papeles y hablar del Real Madrid es un poco hacer el ridículo, es seguir tapando lo que habéis hecho, ¿no? Que es pagar 17 años con la cantidad que ha salido de 7,5 millones de euros al segundo vicepresidente de los árbitros. Y de eso ha hablado más bien poquito, la verdad, que es No, lo que sí. interesaba. La verdad es que no ha dicho nada. Y luego, otra cosa, y esto lo tengo que decir con toda la sinceridad, y no porque sean de Barcelona, de Cataluña, son menos periodistas, pero ha sido súper exagerado, es decir, casi todas las preguntas eran en catalán de periodistas catalanes, Uh -huh. otros que las hacían en castellano pero que eran periodistas de medios catalanes, y a la que ha preguntado un periodista de La Sexta ha dicho no entendió la pregunta y no la ha respondido. Sí, bueno, la rueda de prensa yo creo que ha sido una pantomima. Estaba preparada para incomodar lo menos posible allá en la puerta. Es así. Y bueno, al final pues ha hecho un poco bueno, ha contado lo que él quería contar y los temas más espinosos pues los ha esquivado. Vale, ya le he pasado el enlace a Alfonso, así Perfecto. que en breves estará ya con nosotros. No sé, yo sinceramente creo que el aficionado culé y el socio con lo de hoy creo que está más preocupado. Al final no ha Bueno, aclarado nada. bueno, yo por redes sociales al menos veo cada comentario que me parece más ridículo que la propia rueda de prensa de Jan Laporta, la verdad. Yo no entiendo, yo es que no entiendo a... Bueno, no voy a decir al socio porque en redes sociales hay más aficionados que socios, ¿no? Pero sí que es verdad que veo algunos comentarios que me parecen ridículos y de defender algo que es indefendible. Yo si lo hubiera hecho en Madrid yo estaría muy avergonzado de mi equipo. Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, al final también es verdad que el aficionado pues hubiera dicho lo que hubiera dicho yo en la puerta, pues lo hubiera aplaudido, ¿no? Pero yo creo que el socio razonable, que piensa y tal, debe pensar que no se ha aclarado absolutamente nada. Que faltan muchas explicaciones. Y luego yo he echado en falta esta pregunta, ¿no? Por parte de los compañeros. ¿Por qué justo cuando Negreira deja de ser vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, de repente se le deja de pagar? Es que es mucha casualidad, ¿no? Eso. Es que es lo que te digo, ha Espera, sido un mano, que ya poco... está por aquí el.
Alfonso. Muy ¿Qué bien. tal, Alfonso? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Muy buenas Buenas noches. noches. Lo primero de todo, muchísimas gracias por estar por aquí. Te Nada, intentaremos gracias coger a lo mínimo de vosotros por la tiempo posible. invitación. Y nada, chicos, yo me imagino que lo conocéis, pero bueno, está con nosotros Alfonso Pérez Medina, periodista responsable de tribunales en La Sexta y El Rojo Vivo. Bueno, yo muchas veces te veo por la tele en la Audiencia Nacional y en el Supremo. Has Ujú. cubierto bastantes juicios importantes en este país, ¿no? El 11M, el Prusés, la Sí, la trama verdad Gürtel. que haciendo tribunales llevo desde el año 2007, o sea que ya han pasado bastantes cosas en España. Bueno, pues sí, entre otras cosas, toda esa historia de la España de la corrupción también, de los papeles de Bárcenas, del caso Gürtel, el caso Púnica, el Prusés, efectivamente, en el 2017, y bueno, ahora estamos aquí bastante liados con el caso Negreira, entre otros. Eh, Somos un país de corruptos, ¿no? Visto. Tristemente, la verdad es que la corrupción está bastante extendida y yo creo que no hemos aprendido demasiado. Yo creo que España vivió en la época de la burbuja, sobre todo a partir de la burbuja inmobiliaria, un estallido de la corrupción brutal, con, bueno, incluso llegando a la jefatura del Estado, al propio rey emérito, que le abrieron también 3 investigaciones y que finalmente acabaron en nada, pero sí se demostró que era un defraudador fiscal. Es decir, yo creo que desde la caja de ahorros más pequeña hasta la jefatura del Estado, este país durante muchos años ha estado invadido por la corrupción y de esa época de los años locos de la corrupción hubo muchos juicios. Es verdad que muchas personas importantes, pues, por ejemplo, el presidente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, acabaron en el banquillo de los acusados, acabaron condenados, muchos banqueros, muchos responsables de cajas de ahorros que quebraron, pero lamentablemente yo creo que no hemos aprendido nada y no me extrañaría que después de esta etapa, digamos, un poco más tranquila, que volviéramos otra vez a una etapa de crecimiento económico. Hoy con el tema de la vivienda ya en estos días yo estoy volviendo a escuchar la cantinela de que hay que construir muchísima vivienda porque el problema es la oferta. Es decir, me da la sensación de que vamos otra vez a esa etapa de la burbuja inmobiliaria y mucho me temo que eso es una llamada para la corrupción. Pues totalmente, esperemos que no, pero este país, no me quiero meter en temas políticos, pero parece, ¿no?, que no, la corrupción no se castiga tanto, ¿no? Lo que, antes de pasar al tema Negreira, es por curiosidad, ¿cuál es el juicio así que más recuerdes? Si tienes que destacar uno de ellos. Pues yo creo que el juicio del Prusés, sobre todo, por lo que significó, ¿no? Porque estábamos además en un terreno en el que la democracia española no había transitado nunca, en el que sí que es verdad que hubo un riesgo de fractura. Yo recuerdo aquellos días de octubre que realmente nadie sabía a ciencia cierta cómo se iba a solucionar aquello. Yo creo que esa ha sido una de las grandes crisis institucionales y constitucionales incluso que ha tenido España en los últimos años y bueno, en todo lo que desembocó aquello, en fin, en la huida de Puigdemont y el resto de consejeros a Bruselas, ese juicio en el Tribunal Supremo. Yo creo que ese juicio nos marcó bastante por lo que supuso y sobre todo por eso, porque nadie sabía a ciencia cierta cómo iba a terminar el día y nadie sabía a ciencia cierta si era posible que Cataluña se independizara, si eso podría derivar en un conflicto entre Cataluña y el resto de España. Yo creo que fueron días muy tensos y esperemos que no se vuelvan a repetir, pero bueno, veremos. En eso tampoco soy demasiado optimista, la verdad. Me da la impresión de que el procés está durmiendo y de que más temprano que tarde se despertará. Yo, bueno, espero que no, porque yo soy catalán y esperemos que no volvamos a esa época. Pero bueno, Alfonso, pues sobre el tema Negreira, hoy Joan Laporta ha comparecido a las 11 de la Uh -huh. mañana. ¿Para ti qué te genera más dudas? ¿Qué es que todo aclarado? Bueno, todo aclarado, desde luego no. Donde se tendrá que aclarar es en sede judicial y yo creo efectivamente que la comparecencia de hoy de Laporta deja más dudas que certezas. Lo primero es que ha tardado 2 meses en dar explicaciones, que ha esperado a que estuviera finalizado ese informe de compliance interno, que en el fondo ese tipo de informes encargados por una empresa, por una institución, casi siempre viene a determinar las conclusiones que la empresa que lo encarga y que lo paga desea, y esta no ha sido tampoco
diferente a los demás. Al final la conclusión es que no había ningún tipo de delito, que no hubo sobornos, pero sí que me da la sensación de que esa comparecencia deja muchas dudas, básicamente porque Laporta ha querido presentarse como víctima de toda la situación, ha hablado de ese linchamiento mediático que dice estar sufriendo, y en el procedimiento judicial eso es absolutamente falso. El Barça no es el perjudicado en el procedimiento judicial, al contrario, está imputado por 3 delitos diferentes, entre ellos el delito de corrupción entre particulares. Es decir, presuntamente se investigan los delitos que habría cometido el FC Barcelona en connivencia con 2 de sus antiguos presidentes, con Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, con 2 de sus antiguos directivos, Albert Soler y Óscar Grau, y también con el que era número 2 de los árbitros, José María Enrique Negreira. Es decir, me parece que intentar presentarse como víctima cuando en realidad eres el autor de esos delitos que se están investigando, pues es querer darle la vuelta a la tortilla y es negar la realidad tal y como está sucediendo, que al final hay que tener en cuenta que la única verdad que es válida en un Estado de Derecho es la verdad judicial. Es lo que digan los tribunales cuando hay una sentencia firme y establezcan si eso que ha hecho el Barça, que moralmente ya podemos tener una opinión de qué nos parece que se haya pagado al número 2 de los árbitros durante 17 años, que a mí me parece absolutamente impresentable en cualquier competición, cualquier equipo que pueda hacer eso, independientemente de cuál era la finalidad que buscaba. Más allá de eso, habrá que ver, como digo, en un Estado de Derecho, pues la verdad judicial será la que tendrá que resplandecer cuando haya una resolución, bien sea condenatoria o bien sea de archivo, que sea firme. Alfonso, yo te quería preguntar, ¿crees que la UEFA podría entrar a pronunciarse antes de que llegue una sentencia judicial? Pues es muy probable. Yo creo que hay que distinguir entre lo que es la justicia penal, que tiene sus tiempos y desde luego son unos tiempos que nunca son rápidos. Es decir, tenemos casos de corrupción en España, por ejemplo, que se empezaron a investigar en el año 2014, como el caso Púnica, que todavía no tenemos ninguna resolución judicial firme. Es decir, la justicia tiene sus tiempos y tendrán que pasar años. Si el asunto finalmente llega a juicio, si se celebra un juicio, si hay una sentencia, si la sentencia se recurre primero en apelación, después en casación ante el Tribunal Supremo. Es decir, mucho antes de que la justicia tenga un dictamen definitivo, me parece evidente que la UEFA tiene que tomar cartas en el asunto. Y ese es realmente el partido importante para el Barça, porque eso podría suponer, su expulsión de la Champions League. Y es un momento muy delicado Precisamente Laporta también realiza esta comparecencia en vísperas de la decisión que tiene que tomar la UEFA en relación con este asunto, y por lo que ha dicho Ceferín, pues sí que es verdad que parece que es un asunto que se están tomando muy en serio, y de momento las explicaciones que ha dado ya Laporta, pues más allá del victimismo, más allá incluso de hablar de un ataque contra la catalanidad, no va al detalle y no explica exactamente por qué le pagaban al número 2 de los árbitros durante 17 años, que yo creo que es básicamente lo que tendría que explicar, cuáles eran esos objetivos. ¿Y tú crees que podría el Barcelona perfectamente quedarse sin jugar Europa el próximo año? ¿O con el tema de luego recurrir se atrasaría mucho más esto? Claro, eso es lo que te quería preguntar. Si el Barcelona, en caso de ser expulsado, no invitado por parte de la UEFA, al sentirse perjudicado, porque ya sabemos que la UEFA a nivel económico da mucho a los clubes, ¿eso lo podría recurrir a un tribunal europeo, por ejemplo? O a cualquiera. Pues lo podría recurrir ante tribunales deportivos y también podría acudir a la justicia ordinaria. Es decir, cualquier decisión que toma la justicia deportiva, al final es una decisión que por lo contencioso administrativo se puede recurrir, con lo cual si el Barcelona considera que sus derechos se han vulnerado, evidentemente siempre va a tener esa posibilidad también de acudir a la justicia ordinaria para intentar buscar una reparación o para intentar revocar esas decisiones. Es decir, que sí, también en el ámbito disciplinario de la competición también podrían recurrirse esas resoluciones que pudiera tomar la UEFA. Lo que pasa es que yo creo que por mucho que quieras recurrir eso y que puedas ir a la justicia penal incluso para intentar tumbar una resolución deportiva, al final el desprestigio y el daño que hace a la imagen y a la competición yo creo que es difícil de levantar, aunque luego al cabo del tiempo te puedan dar la razón. Es decir,
Lo hemos visto también en otros casos de corrupción en otros países, en Italia, por ejemplo, con la Juventus, que llegó a ser descendida. Y al final las competiciones tienen que protegerse también, porque al final, si tú no tomas las medidas adecuadas y no haces nada ante este tipo de acontecimientos que a mí me parecen bastante graves, el riesgo que corres es que la gente deje de creer en la competición, y eso al final no solo va a perjudicar al Fútbol Club Barcelona, va a perjudicar al Real Madrid, va a perjudicar al resto de equipos de la Liga, va a perjudicar a la Liga en sí misma, porque una competición que no tiene credibilidad, evidentemente la gente va a dejar de verla, va a dejar de acudir a los estadios, y al final eso, bueno, es malo para el negocio y es malo para todos. Es decir, que no hacer nada, en mi opinión, en este caso no es una solución. Se tienen que tomar medidas contundentes, sin perjuicio de que luego efectivamente el Barça tenga derecho a su presunción de inocencia mientras no se desvirtúe y pueda defender sus posiciones en un procedimiento judicial, como pasa en cualquier Estado de Derecho. Lo que sí que quería preguntarte sobre el tema de... Aquí con la ley del deporte, la federación como tal no podría sancionar al Barcelona, ¿no? Claro, el problema es que esos hechos han prescrito porque tenían una caducidad, un plazo de caducidad de 3 años en la ley del deporte, que también esa es una reflexión que se tendría que abrir si no es quizás un plazo demasiado corto, cuando además en los delitos de corrupción, que también hay un debate jurídico en torno a eso, normalmente los delitos fiscales, delitos de corrupción entre particulares, suelen prescribir a los 5 años, quizá es un plazo también demasiado corto, porque en este caso la investigación únicamente se puede analizar en el periodo 2014-2019, pero eso no quita para que anteriormente, desde el 2001, el Barça haya estado realizando esos pagos, y que si ese plazo de prescripción no hubiera vencido, pues el presidente Joan Laporta estaría también investigado, igual que están Rosell y Bartomeu. Es decir, que efectivamente por la ley del deporte, disciplinariamente, administrativamente, va a ser complicado porque los hechos habrían prescrito, pero sí que por la vía penal, bueno, hay un camino que se tiene que analizar, y que efectivamente podría acabar incluso en el caso más extremo con una suspensión de actividades del Fútbol Club Barcelona. Es decir, que eso le impediría jugar durante una temporada, durante la temporada que se decidiera esa suspensión de actividades. Es decir, que no solo se enfrentan a penas de cárcel y multas millonarias los responsables y el propio club, sino incluso también lo que de facto sería una expulsión de las competiciones. Por lo tanto... sí que podría, o sea, es decir, una sentencia condenatoria podría tener también consecuencias a nivel deportivo, ¿no? Sí, efectivamente, porque lo que se contempla es la suspensión de funciones. No sé, la vía penal, a mí el precedente que se me viene a la cabeza, igual sois muy jóvenes y no lo recordáis, pero era el precedente de Batasuna. Batasuna, una formación que fue ilegalizada por el Tribunal Supremo, pero a la vez por la vía penal también el juez Baltasar Garzón le suspendió de funciones no solo a Batasuna, sino a todas las organizaciones que estaban en su entorno. Es decir, por la vía penal, efectivamente, se pueden dejar determinadas organizaciones. Por supuesto, no es en absoluto comparable este caso en el que, en fin, hay una vinculación además con una organización terrorista. Por supuesto, lo que quiero decir es que la comparación... la suspensión de funciones por la vía penal se puede adoptar, se ha adoptado con organizaciones políticas y se podría adoptar también con organizaciones deportivas. Es decir, que es una posibilidad que contempla el Código Penal y que por la vía penal también se puede actuar y se puede llegar a esa conclusión, que de facto sería efectivamente la expulsión del Barça de las competiciones nacionales e internacionales. Y Alfonso, ¿qué podría pasar, por ejemplo, si la UEFA decide no invitar al Barcelona a la próxima Champions y luego la justicia falla en favor del Barcelona? ¿Qué podría pasar? ¿El Barcelona podría denunciar a la UEFA? ¿La UEFA tendría que readmitir al Barcelona? Bueno, son procedimientos totalmente distintos, es decir, que podrían ser perfectamente compatibles. Por un lado está la decisión deportiva, que esa corresponde únicamente a la UEFA, y que, por tanto, no tiene nada que ver con la vía penal, que es otra vía perfectamente posible, con lo cual se podría dar perfectamente el caso de que el Barça fuera expulsado de las competiciones europeas, de la Champions League, de la Europa League, y que al mismo tiempo fuera exonerado de cualquier responsabilidad penal en la causa que se está siguiendo ahora en el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona. Se podría archivar si la jueza considera que no hay indicios de delito,
y por la vía deportiva perfectamente pues podría llegar una sanción. Es decir, son campos totalmente distintos y porque te den la razón en uno no quiere decir que en el otro ámbito te lo tengan que dar también. Además, juegan con parámetros totalmente distintos. Probablemente me imagino que en el tema de la justicia deportiva, pues bueno, influirán también otro tipo de relaciones, otro tipo de circunstancias, cómo estén de engrasadas las relaciones del Barça con los organismos europeos, si se le quiere pasar factura o no por ese proyecto de Superliga que intentó con el Real Madrid. Creo que juegan ahí otros factores diferentes a los de la vía penal, que en el fondo lo que tiene que dirimir es si se ha producido un delito o no. En este caso sería un delito de corrupción entre particulares, administración desleal y falsedad documental. Lo que está claro es que una sanción debe de haber, ¿no? Lo que no puede es quedar impune todo esto que está saliendo alrededor del Barcelona. Yo creo que sí, por lo que decía antes, porque al final si no transmites el mensaje de que no pasa nada. Y ese es un mensaje muy peligroso porque la gente puede dejar de creer en la competición. Y lo estamos viendo en muchos estadios que están lanzando billetes al Fútbol Club Barcelona, que hay cánticos como ayer hubo en Getafe de corrupción en la federación. Es decir, hay un ambiente generalizado, no solo en campos a lo mejor que se pueden considerar más cercanos al antibarcelonismo como pueda ser el del Getafe, también en San Mamés, en el campo atlético de Bilbao, tiraron billetes a los jugadores y hasta el propio Xavi se sorprendía de esa reacción que habían tenido en un campo que tradicionalmente no había sido excesivamente hostil al Fútbol Club Barcelona. Es decir, el riesgo que corres es que la gente deje de creer en la limpieza de la competición, que piense que esto está amañado y que piensen que el Barça ha sido favorecido por los árbitros durante años porque estaba pagando al número 2. Es decir, hay que depurar responsabilidades, no solo ya por el bien del Fútbol Club Barcelona, porque yo creo que los primeros estafados son sus socios. Si eso se ha producido así, que yo no voy a decir que se haya producido porque todavía estamos al principio de la investigación, pero también el resto de equipos y sobre todo la competición, el aficionado en general. Porque, bueno, además es importante también tener en cuenta que en este tipo de delitos que se está analizando, el delito de corrupción entre particulares, es un delito de mera actividad, es decir, que basta el hecho de que el Barcelona haya intentado influir en la competición, por ejemplo, con ese índice corrector que atribuyen algunos colegiados a Enrique Negreira, con el cual premiaba a determinados árbitros y castigaba a otros, bueno, pues en función de cómo se sabían mover en determinados terrenos de juego, en función de los arbitrajes, si eran más o menos del gusto de la dirección del Comité Técnico de Árbitros. Es decir, bastaría con demostrar eso, no habría que demostrar que efectivamente se llegó a un resultado, que efectivamente hubo partidos amañados, que efectivamente en este partido esta decisión se tomó porque Enrique Negreira había dicho. Sería básicamente con que hubiera una intención, el delito se podría demostrar y se podría sustentar una condena. O sea que eso me parece que también es bastante importante tener en cuenta, que si simplemente se buscaba con esos pagos mejorar las relaciones con los árbitros, como dijo el propio Enrique Negreira ante la agencia tributaria, para que los árbitros fueran neutrales, que es algo también, en fin, muy difícil de explicar qué quiere decir que un árbitro sea neutral. En principio todos los árbitros tienen que serlo. Suena un poco a eufemismo para decir otra cosa. Y además, esos pagos, además hay otra cosa muy significativa también, que en los presupuestos del Barça se incluían en el capítulo de relaciones públicas, a pesar de que decían que era un asesoramiento técnico. Las relaciones públicas son otra cosa. Las relaciones públicas, claro, es para conseguir algo a cambio, para mejorar las relaciones, en política para conseguir contratos. En fin, lo hemos visto mucho. Hemos visto a Iñaki Urdangarín haciendo negocios en el Instituto NOS, que era el rey de las relaciones públicas. Las relaciones públicas no es asesoramiento técnico que te doy unos conocimientos de cómo es cada uno de los colegiados para que tú puedas aprovecharlos en el terreno de juego. En fin, se están mezclando muchas cosas y la labor que tiene la jueza es desentrañarlas todas a través del procedimiento judicial para saber exactamente por qué se hacían esos pagos, que al final es lo realmente importante, que el Barça tiene que dar una explicación de por qué estuvo pagando durante 17 años al número 2 de los árbitros. Y Alfonso, ¿a ti no te chirría y has echado de menos esta pregunta hoy en la rueda de prensa de por qué justo en 2018, cuando deja de ser vicepresidente del CTA, se le deja de pagar? Es que es claro, mucha casualidad. Esa es la clave, efectivamente, esa es la clave. Y de hecho no solo eso, sino que además él manda un burofax
dos burofaxes en los que dice que si no le vuelven a hacer esos pagos va a destapar todas las irregularidades, lo que parece una clarísima amenaza. Es decir, es muy casual que justo cuando deje de ser el número 2 de los árbitros, cuando deja de tener poder de decisión, porque otra cosa que se ha dicho también en las últimas semanas es que no pintaba nada Enrique Negreira, pero sí que es verdad que decidía qué árbitros bajaban y qué árbitros subían de categoría. Eso ya es pintar mucho, porque al final tienes el poder, además que corregía los informes que ya le venían dados con ese índice corrector, que algunos árbitros llamaban el índice corruptor de Enrique Negreira, para poder subir o ascender. Es decir, que sí tenía influencia, a pesar de lo que se está diciendo, y que resulta muy curioso, como estáis comentando, que en el 2018, justo cuando deja de ser número 2 de los árbitros, se acaban esos pagos. Pagos, además, que venían de 2001. Hay quien dice que venía de antes, que era una cosa de la etapa de Núñez, y que ninguno de los presidentes del Barça se atrevió a quitar, a pesar de que Bartomeu, por ejemplo, ha dicho que a él no le pareció bien, que eso era algo que había heredado y que cuando se enteró dejó de pagar, pero es que eso no ocurrió hasta 2018. O sea que, en fin, es que yo creo que es evidente que lo que se buscaba no era pagar informes. Otra cosa luego es poder demostrarlo. Pero que tú dejes de pagar al segundo de los árbitros en el momento de que este ya no tiene mando ahí, pues yo creo que dicha mucho de las intenciones del Barcelona. Y yo lanzo otra pregunta. ¿Por qué los entrenadores no tenían conocimiento de estos informes? Es decir, ¿para quién eran estos informes? Claro, eso es muy curioso también, efectivamente. Esa es otra prueba que se tendrá que definir en el procedimiento judicial, porque los ayudantes del Tata Martino, por ejemplo, creo que dijeron, y Ernesto Valverde me parece que también dijeron, que ellos nunca conocieron esos informes. Entonces, claro, si esos informes no eran para el entrenador, para el máximo responsable a nivel técnico y deportivo del equipo, ¿para quién eran? Es que, en fin, son muchas cuestiones que hoy tampoco se le han preguntado a Joan Laporta y que no ha sabido resolver. Porque si muchos entrenadores dicen que desconocían totalmente esos informes, hay informes que son ridículos, por ejemplo, como esos de 150.000 euros, que más bien parece una paga extra que abonaban además en junio y en julio, casualmente, los que lo único que hacían era grabado y visionado de partidos del Mundial, de la selección española o de competiciones europeas. Es decir, realmente necesitaba el Barça de una empresa externa que casualmente era del número 2 de los árbitros para que alguien le grabara los partidos del Mundial. Bueno, es que como explicación, pues recuerda mucho a las que hemos oído en muchos casos de corrupción en España durante los últimos años. Al no lo sé, no recuerdo, no me consta de la Infanta. En fin, recuerda mucho a lo que hemos visto estos años. Explicaciones que realmente son inexplicables. Estos partidos eran en abierto. No sé por qué los tenían que grabar como tal, ¿no? Porque estos partidos de la selección los daban en abierto, en la televisión. Sí, meter la cinta, ¿no? Y darle al playback. Claro, lo que iba a decir, que es ridículo, porque pagarle a alguien para que te grabe un partido me parece ridículo, y más en las cantidades que se viene comentando. Sí, porque además el concepto que aparece en el sumario es grabación y visionado, es decir, que los grababan y los veían, pero tampoco dicen que realizaran ningún informe analizando el juego de las selecciones o posibles fichajes. No sé, parece la excusa, ¿no? La excusa un poco para justificar unos pagos que quizás no eran exactamente para eso. Desde luego sorprende que el Barça tuviera que recurrir a una empresa externa para grabar los partidos del Mundial. En fin, y sobre todo otra cosa, que es que no ha aparecido ningún informe, porque hoy también Laporta ha aparecido con esas cajas, con esos informes, exactamente, lo tengo por aquí, eran 643 informes y 43 CDs, pero son todos del hijo, no son de Enrique Negreira. Y los informes del hijo los hemos visto también, informes de 2 o 3 páginas, con faltas de ortografía, con muchos lugares comunes, con muchas obviedades. Pero es que el hijo no está imputado. El hijo prestaba efectivamente ese servicio, pero el que está imputado es el padre. Y además el padre, en 2021, ante la agencia tributaria, reconoció que el que hacía los informes era él, que eran informes verbales
y que eran informes que se hacían a partir de los partidos de fútbol que él veía o incluso otros compañeros árbitros, de las indicaciones. Y otra cosa muy importante también, que es de informar cómo estaban las relaciones entre la Liga de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol. Es decir, que era una especie de espía del Barça para contarle lo que se cocía entre las dos instituciones que dirigen el fútbol nacional. Y realmente eso cuadra más con esos pagos, mucho más que las tareas de asesoramiento técnico, el tener información privilegiada quizá en algunos casos, bueno, pues para saber cómo se estaba moviendo el mundo del arbitraje y bueno, y para intentar obtener algún tipo de ventaja. Pero bueno, eso es algo que tendrá que determinar la investigación judicial y veremos si finalmente se puede demostrar. Es complicado en todo caso demostrarlo, veremos a ver cómo avanzan las pesquisas. De hecho, en rueda de prensa él ha reconocido que no tenía informes de Negreira padre. Es decir, que todo era el hijo, claro, y el hijo como tal no está imputado, ¿no? Si no entiendo mal. Sí, pero si os fijáis en la rueda de prensa, él ha dado a entender que era de la empresa Enrique Negreira y ha sido cuando le han preguntado y cuando se ha puesto el énfasis en que todos los informes, porque lo ha dicho de una forma pues bastante ambigua, ha hablado de la empresa Enrique Negreira, pero sin especificar que esos informes realmente los hacía el hijo y que los informes que han aparecido son del hijo. Es verdad que se está investigando entre 2014 y 2019 y el Barça lo que está argumentando es que todos los anteriores a 2014 los destruyó. Eso puede ser. Sorprende que no se quedara ninguno, aunque fuera, en fin, por un poco de cariño. Por esto que tú tienes un carné de la facultad o del instituto, oye, te lo quedas un poco como recuerdo, ¿no? Sorprende que no se quedara ninguno, pero bueno, si nos queremos creer que no tienen ningún rastro documental, es que el propio Enrique Negreira decía que no hacía informes. Y hay otra declaración muy importante también en el procedimiento, que es la de la secretaria de Enrique Negreira, que a la agencia tributaria le dice que ella no vio nunca a su jefe hacer informes ni grabar partidos. Con lo cual uno piensa, bueno, ¿y de dónde salía? Y de hecho, es importante eso también, que en ningún momento Enrique Negreira, cuando reconoce muchas cosas ante la agencia tributaria y cuando dice que lo que se buscaba era lo que quería el Barça, aunque es una hipótesis que hace él, era que los árbitros fueran neutrales, bueno, en ese momento dice que es él, en primera persona, el que hace los informes. No habla para nada de su hijo. Con lo cual, bueno, parece que ha jugado un poco a la ambigüedad deliberadamente Laporta para intentar hacer pasar esos informes. Algo que ya se hizo también durante la instrucción, que en algunos medios de comunicación aparecieron esos informes como la prueba definitiva, cuando en realidad nadie está acusando de nada al hijo, a Javier Enrique Romero. De hecho, hubo una querella que puso Estrada Fernández que iba contra él y la jueza la admitió a trámite, pero solo en lo relativo a su padre, a Enrique Negreira, y a su empresa. Pero él no está imputado ahora y, de hecho, la Fiscalía tampoco ha dirigido ninguna acción contra él ni cree que su actuación pueda ser constitutiva de delito. Es decir, que, bueno, nos están vendiendo algo que nadie ha preguntado por ello. Realmente no es esa la cuestión. La cuestión son los informes del padre, no del hijo. ¿No te recuerda un poco esto? Yo es que soy catalán, ¿vale? Entonces, me recuerda un poco esto también al tema de la política, ¿no? Y Joan Laporta en la rueda de prensa, comprando otra vez el discurso victimista de que es que las élites de Madrid, que esto es que quieren ir contra la catalanidad. No sé si te recuerda un poco a la política. Sí, además aprovechándose de la coyuntura, ahora que nos hemos recuperado, ahora que el equipo va líder, ahora que vamos a ganar la Liga. Totalmente, es victimismo y esto no se lo ha inventado Joan Laporta. Esto es algo que inventó Jordi Pujol con el caso de Banca Catalana y que el nacionalismo catalán, y creo que cualquier nacionalismo en realidad, vive un poco siempre de eso, del victimismo, de los enemigos son los otros y de bien a por nosotros, porque eso lo que hace es cohesionar a ese mundo. Y de hecho, él ha buscado eso precisamente. Lo ha presentado como un ataque al barcelonismo y ha pedido unidad frente al agresor externo. Y sobre todo también me llama mucho la atención ese virulento ataque que ha hecho contra el Real Madrid por el mero hecho de ser acusación particular, que es algo que forma parte del Estado de Derecho. Es decir, si tú, si yo, si cualquiera de nosotros se considera perjudicado en una causa penal,
perfectamente, porque así lo establece la ley de enjuiciamiento criminal, podemos solicitar, que es lo que ha hecho el Real Madrid, ser perjudicados en esa causa. Con una determinada argumentación. El Madrid yo creo que tiene motivos, porque hay 2 ligas de los periodos investigados, la 2014-2015 y la 2015-2016, en las que quedó segundo por detrás del Barça, con lo cual es evidente que tiene un interés directo en esa causa, pero en todo caso, si la jueza instructora considera que no tiene un interés directo, que no puede ser perjudicado y que la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol le pueden representar y pueden defender esos intereses, pues tomará una resolución, rechazará la personación del Real Madrid, el Real Madrid podrá recurrirla ante la audiencia provincial y es el normal funcionamiento del Estado de Derecho. En eso no hay nada raro y Laporta lo ha presentado, bueno, pues como un ataque personal contra él, contra su junta directiva, contra el club, contra la misma Cataluña, diciendo que esa forma de ver la catalanidad está siendo atacada. Bueno, es victimismo y es populismo. Es lo que es. Lo que pasa es que hay mucha afición del Barça, imagino que esto lo demanda, ¿no? Que lo que ha hecho en Laporta, pues seguramente era lo que quería escuchar de su presidente, ¿no? Sí, probablemente sea un discurso, me imagino, más a los propios que a los ajenos. Sí. Es lo que se busca en este sentido. Y bueno, yo creo que ese discurso también antimadridista, pues en buena parte de la afición culé gusta. Sí que es verdad que no en toda, porque por ejemplo hay un grupo de socios también, varias plataformas de hecho, que se han personado, que han hecho exactamente lo mismo que el Real Madrid. Se han personado como acusación particular o popular en función de los casos, porque consideran que están siendo perjudicados por esos pagos, porque en el fondo eso resulta obvio, es decir, un dinero que el Barça podía haber empleado a lo mejor en mejorar las instalaciones de la Masía, en trabajar la cantera, en hacer fichajes, bueno, pues lo ha destinado a pagar por informes que no aparecen por ningún lado o por grabar partidos, pagándole al número de los árbitros. Es decir, el Barça como entidad, de hecho, bueno, podría estar perjudicada y eso es lo que piensan muchos socios. Pero en este caso, bueno, pues está siendo investigada como autora de esos delitos porque es la que realizó los pagos. Es decir, que al final la actuación de los dirigentes también lo que conllevan es a arrastrar hacia un ámbito delictivo a la propia entidad. Pero claro, es que además no fue un dirigente aislado, es que fueron todas las juntas directivas, al menos desde el 2001, desde Joan Gaspar. Y según algunos testimonios, incluso desde la época de Josep Lluís Núñez, que hay que recordar además que Gaspar era vicepresidente deportivo o vicepresidente económico de Núñez. Es decir que, bueno, eso puede funcionar en el entorno del barcelonismo, pero mucho más allá es un argumento también que se cae solo, yo creo. Por eso nos preguntan por el chat, porque querían aclarar esto, de que es poco probable, ¿no?, que al Real Madrid no se pueda presentar como acusación particular, es decir, que la recusen. Bueno, no sé qué decirte. También hay un argumento, yo creo, en favor de, por ejemplo, que expresaba Bartomeu, que es que si, en un escrito que mandó al juzgado, que si permites la personación del Real Madrid, de igual forma podrías permitirla de cualquier equipo de la competición. Hombre, yo creo que el Madrid en este caso sí puede hacerlo, porque básicamente por el argumento que he dado antes, porque en 2 ligas de las que están investigando quedó segundo. Entonces, evidentemente, si el Fútbol Club Barcelona se demuestra que intentó alterar la competición, bueno, pues a quien perjudicó directamente fue al Real Madrid, que en 2 ligas quedó segundo, y al Atlético de Madrid, que quedó segundo en otra de esas ligas. Yo eso me parece bastante obvio y bastante evidente. Pero vamos a ver cómo lo argumenta la jueza instructora. Yo, bueno, no las tengo todas, no tengo claro que vaya a aceptar la personación del Real Madrid, porque además en todos los procedimientos también se intenta que el número de acusaciones sea el menor posible, básicamente por economía procesal, porque se hagan las cosas de la manera más sencilla, y también lo que es muy probable es que varias acusaciones se junten en una misma representación, es decir, que un mismo abogado represente a varias entidades diferentes. Claro, entonces, bueno, vamos a ver cómo se sustancia eso. Sí que es verdad que, claro, también ahora, por ejemplo, se podrían presentar como acusación particular los finalistas de Copa, ¿no?, que jugaron contra el Barcelona.
por ejemplo, y básicamente cualquier equipo también. Cualquier equipo que pudiera haber perdido algún partido con el Barça, pues podría estar perjudicado si consideran que hubo algún tipo de actuación arbitral que les pudo perjudicar. Y al final, perjudicados en realidad serían todos. En puridad, serían todos los que se enfrentaron en la misma competición al Barça. Unos más que otros por la posición que tuvieron, pero efectivamente los equipos que jugaron esas finales, que creo que estaban en el Athletic Bilbao en algún caso. Y el Athletic. El Alavés también. El Alavés. Efectivamente, hubo otra Copa del Rey. Pero bueno, pues también podrían ser perjudicados. Que es verdad que el Barcelona ha pedido que el Madrid no esté como acusación, ¿no? Que ellos alegan que ya están representados por la Liga. Sí, efectivamente. Eso también llama la atención. Normalmente en un procedimiento es muy significativo quiénes son tus aliados y quiénes son tus enemigos. Y el Barcelona claramente se ha posicionado, al menos por lo que sabemos, Josep María Bartomeu, en contra de esa personación. Y, hombre, en principio, pues bueno, si tú no tienes nada que temer y vas a un procedimiento judicial tranquilo y sabiendo que no has hecho nada que pueda ser delictivo, te da un poco igual, o debería darte un poco igual quien te acusa. Pero en este caso, Bartomeu lo dejó muy claro en su escrito, no quiere al Real Madrid como acusación, y eso también es bastante significativo. Pues para ir acabando, tenía dos dudas. A ver, yo lo veo difícil, bueno, lo veo difícil, no lo va a hacer el Real Madrid, pero con las declaraciones que hoy ha hecho Joan Laporta acusando al Real Madrid de ser un equipo beneficiado por los árbitros y afín al régimen, ¿esto el Real Madrid podría demandar judicialmente a Joan Laporta con lo que ha hecho hoy? Bueno, es complicado. Quizá una querella por injurias o calumnias o una demanda civil de protección al honor se podría intentar, pero yo creo que es complicado porque al final también está el ámbito de la libertad de expresión y en ese sentido yo creo que esas declaraciones, aunque puedan ser quizá algo irrespetuosas o que se pueden compartir o no, y bueno, es muy difícil demostrar que el Real Madrid era el equipo de cualquier régimen, pero yo creo que es complicado y no creo que el Real Madrid lo haga, porque además me parece también que es un poco... De hecho, creo que se estaban planteando si contestar o no, teniendo en cuenta que mañana el Madrid se juega unos cuartos de final de Champions y por lo que yo sé, creo que no ha sacado ningún comunicado el Real Madrid y no ha contestado. Me parece que es un poco bajar al fango y entrar en ese terreno, es decir, que me parece muy complicado emprender una acción judicial por lo que son manifestaciones que puedes estar más o menos de acuerdo, pero al final también se pueden propagar en el marco de la libertad de expresión. Yo, Alfonso, te quería hacer una última pregunta. Es verdad que es algo muy difícil de valorar, pero sabiendo un poco la situación del Barcelona, hablo de la económica, ¿qué podría suponer una sanción de la UEFA? Que no juegue, por ejemplo, la próxima Champions League. ¡Ostras! Bueno, pues para los equipos grandes yo creo que eso es catastrófico para sus presupuestos. Realmente ya no solo para el Barcelona, sino para el Atlético de Madrid, por ejemplo, para el Valencia, para el Sevilla, jugar unos Champions descuadra totalmente un presupuesto. O sea que me imagino que para el Barcelona, en función de los ingresos y de los gastos que tiene previstos, ser expulsado no solo ya de la Champions League, sino de la Europa League, de cualquier competición europea, es absolutamente catastrófico, no solo por los ingresos que tienen ganando puntos, sino por los contratos de televisión, de publicidad. Eso desde luego sería catastrófico. Lo hemos visto en el caso de la Juventus, incluso, que fue descendida a segunda división. Y eso realmente mancha mucho el prestigio de una entidad, tiene consecuencias deportivas, pero también tiene consecuencias económicas, evidentemente. Imaginemos también las pérdidas que puede tener un club de fútbol en venta de merchandising, de camisetas, cuando realmente desciende de categoría por haber comprado a los árbitros, si eso se acaba de demostrar. Totalmente. Eso tiene unas consecuencias catastróficas. Además que influye en todo, un tema de fichaje. Y perdón, Alfonso, que llega una última hora. Ale. Es un bombazo. Espero que paséis un momento cuando podáis al tuit del Real Madrid. Hay respuesta con vídeo del Real Madrid Club de Fútbol. Y el vídeo empieza... Si antes lo decimos... ¿Cuál es el equipo del régimen? Empieza el vídeo. Vídeo de 4 minutos y medio,
¿De Real Madrid Televisión es el vídeo? Sí, pero ahora Real Madrid. la han subido por Twitter el Real Madrid Club de Fútbol. Hace nada, 5 minutos. Bueno, pues ahí está la respuesta, que decíamos que no se había producido. No me lo esperaba, yo no esperaba No, que el Madrid entrara. Yo tampoco. A ver, esta mañana nos constaba que había mucho enfado en el Real Madrid y que algún directivo, bueno, en fin. Pero yo tampoco me esperaba un vídeo o un comunicado oficial. Sí, pues con vídeo oficial y estoy viendo allí con el escudo del Real Madrid en la parte superior derecha. O sea que sí, totalmente respuesta institucional. La verdad es que me ha sorprendido. Pero... Pues nada, Alfonso, si te parece, Ale, le dejamos descansar, ¿no? Que tiene que estar en el chiringuito, como nos ha dicho dentro de un ratito. A las 11:45. Pues ahí te veremos. Te veremos. Y bien, nada, pues agradecerte que hayas estado por aquí este ratito con nosotros y la verdad es que a mí personalmente me ha encantado. A mí también, de verdad. Sí. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Alfonso. Gracias, un saludo. Buenas noches. Chao. Pues no me lo esperaba esta respuesta del Real Madrid, ¿eh? Yo tampoco, pero para nada, ¿eh? A ver, Hostia. me puedo esperar de Real Madrid Televisión un vídeo demostrando los favores al Barcelona, que tienen por qué callar, pero institucionalmente que el Madrid se pronuncie a través de Twitter, sí que tengo que reconocer que me ha impresionado. Uf. ¿Cuál es el equipo del régimen? Madre mía. Qué fuerte la contestación. Hostias. Esto trae cola, Esto Aquí es hay... Madre mía, un bombazo, ¿eh? Aquí que por ya, cierto... Aquí te digo una cosa, ya no hay las relaciones están tocadas, no, las relaciones están rotas. Con esto está rota las relaciones Barça-Real Madrid. Y ya lo decíamos esta mañana, que algunos nos decían es que sois unos mentirosos porque decís... A ver, la respuesta que nos ha dado el club esta mañana cuando hemos preguntado, evidentemente no era un comunicado oficial, era, bueno, lo voy a decir, era un directivo del club, que un compañero ha preguntado, y ha respondido pues que el nombre del Real Madrid no se iba a manchar y que las declaraciones de Joan Laporta eran muy lamentables. Sinceramente, yo no me lo esperaba que iba a haber este tipo de respuesta, pero ¿qué quieres que os diga? Chapó por el Madrid. Chapó por el Real Madrid. Chapó. Sí, no podemos poner siempre la cara. No se puede. Ya está bien. Ya, yo creo que hay que responder a este tipo de acusaciones, ¿no? Yo creo que es muy fuerte lo que había dicho Laporta y ya te digo, por mí chapó lo que ha hecho el Real Madrid. De verdad que no me lo creo, ¿eh? No me lo creo, estoy muy contento, ¿eh? No me lo creo, de verdad, ¿eh? Te lo digo. Yo también estoy contento, pero porque yo es que nunca entendía las buenas relaciones estas con el Atlético de Madrid y con el Barcelona. Ya está bien de buenas relaciones. Siempre lo hemos comentado nosotros, que si ellos pudieran, en el momento que pudieran hacerlo, nos la iban a clavar. Yo lo tenía clarísimo. Pues ya está, se acabó unas relaciones que han sido para mí siempre falsas por parte del Barça, porque yo siempre he pensado que el Barça nunca le interesa tener buenas relaciones con nosotros. Lo que pasa es que están necesitados porque económicamente están mal y necesitaban de nosotros de la Superliga. Pero el Barça, si estuviera bien económicamente, o sea, hablando claro, nos habrían enviado a tomar por culo. Lo hubieras importado. Por eso a mí me jodía esto de las buenas relaciones, tanto con el Barcelona como con el Atlético de Madrid. Que quiero recordar que por las buenas relaciones no se fichó, por ejemplo, a Agüero en su día del Atlético de Madrid. Ya está bien, para mí era una pantomima y en la que se veía más favorecido el Atlético de Madrid y el Barcelona que nosotros. Perdona, que estoy escribiendo un tuit. Nada. Es que empieza fuerte, ¿eh? ¿Cuál es el equipo del régimen? Ahora lo veré yo, porque me ha pillado en directo aquí y no lo he visto. Pero sí que me ha sorprendido un montón. Pero ya te digo, a mí me alegra mucho. Yo creo que es necesario y yo creo que tú piensas igual, ¿no? No, sí. Se acabó. Se acabó esas relaciones que son falsas.
falsas, y siento hablar así como una aficionado, pero No. son falsas. Porque Pero yo... que así que... Sí, perdón, Trevín. Perdona, pero porque de verdad soy catalán y sé que el catalán tiene mucho odio, bueno, el catalán independentista, nacionalista, tiene mucho odio a Madrid, y lo único que le interesa es el negocio, el dinero. Y esto es lo que realmente quería Laporta del Real Madrid, nada más. Por lo tanto, estoy muy contento de que se acabe esta falsa relación que hay. De verdad, muy contento. Sí. Además, yo lo he dicho, que además era una relación, entre comillas, en la que para mí se veía más beneficiado el Atlético de Madrid y el Barcelona que el propio Real Madrid, ¿no? Así que por fin, ¿no? Se acabaron las buenas relaciones y yo creo que queda visible. Ya no es que las relaciones estén tocadas, las relaciones están rotas y se confirman. Es que, además, sale, o sea, en el vídeo del Real Madrid sale Joan Laporta hablando en rueda de prensa hoy. O sea, que no es... Tremendo. Tremendo, sí. Señoras y señores, este es el Real Madrid. A veces hay que tener paciencia. Yo, sinceramente... Quien intente manchar nuestro nombre va a tener la respuesta de nuestro club. Totalmente. Pero te digo una cosa, yo, además de no esperarlo, todavía menos lo podría esperar esta noche, teniendo mañana el partido contra el Chelsea. Sí. A mí es que me ha sorprendido, pero un montón. Pero bueno, señal de que el Madrid no podía aguantar un minuto más, ¿no? De lo que venía desde Barcelona. Ya está bien. Es que lo de hoy. Y a mí me parece perfecto. Pues, Ale, si quieres vamos cerrando o... Sí. Y yo siento decirlo así, pero bueno, a los que decían que a vuestro medio de mierda, como he leído esta mañana, que a vosotros copa decir el club, que humo, no sé qué, bueno, pues... Bueno, a mí también me lo han dicho también por Twitter. Que vendemos exclusivas, que son mentiras. Bueno, yo no sé qué exclusivas que son mentiras nosotros ya hemos dicho que no venimos aquí a engañar a nadie, que si tenemos algo lo contaremos para informar al madridismo, que nosotros estamos aquí por eso. Que no vamos a contar algo que no nos llega por inventar, por ganar seguidores. Nosotros contaremos algo que nos llega, si luego se demuestra bien, y si no, pues mala suerte. Y quien no quiera creer en nosotros, pues al final está en su derecho, ¿no? De creer en está quien quiera. Claro. Pero bueno, no sé, que a los que nos han querido faltar respeto, pues no nos afecta en absoluto, pero ahí lo tenéis. Nosotros cuando lo hemos sacado esta mañana es porque no nos lo ha dicho una persona cualquiera del club. Pero bueno. Pero nada, Ale, hay que seguir así trabajando. Tenemos a seguir y bueno. Al final la crítica también nos hace abrir los ojos, ¿no? Y estar Pues bueno. Pues nada, chicos. Vamos a ir cerrando. Espero que os haya gustado la entrevista con Alfonso Pérez Medina, que os haya aclarado un poquito cómo está el tema del caso Negreira. Tampoco hemos podido preguntar más porque al final aún quedan muchas cosas, ¿no? Y pueden salir aún más noticias, etc, pero... Ha ido bien, ¿no? En general, yo creo que ha estado bastante bien. Sí, a mí me ha encantado y espero... Ahora le agradeceré, es que está con lo del tuit del Real Madrid, y ahora le abriré y le agradeceré. Y nada, esta noche atentos al chiringuito, a ver lo que nos cuenta también, pues, Alfonso Pérez Medina. Un crack. Pues sí. Pues nada, muchísimas gracias otra noche más por compartirla con nosotros y nada, que a la Madrid y nos vemos en la próxima. Buenas noches. A la Madrid y nos vemos.